Muchísimas gracias por seguir en la compañía de Haciendo Ciencia Política, este programa que es auspiciado por la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Tengo hoy el alto privilegio de contar con la presencia de uno de los destacados cientistas sociales más importantes que tiene el país. Él es economista, amplio conocedor de temas sociales, de temas políticos, ha sido profesor en diferentes universidades extranjeras y es un investigador nato en diferentes instituciones del país y de la cooperación internacional. Está con nosotros el profesor Carlos Toranzo. Profesor, qué gusto saludarlo. Marcelo, un gusto poder conversar. Tengo nostalgia de las viejas entrevistas de hace 10 o 20 años que hacíamos con usted. Así que es bueno este reencuentro. Gracias y gracias por mencionarlo además, don Carlos. Es importante recordar que esas viejas tertulias, entrevistas a las cuales hace mención el profesor Toranzo, estaban referidas a el momento en el que la democracia estaba en pleno apogeo, la democracia pactada. El Congreso en ese entonces era pues la instancia de decisión más importante. Se hablaba muchísimo de la institucionalización de los partidos políticos, del papel que deberían jugar ellos en su rol de mediación, de canalización, de representación de las demandas. No debo dejar de recordar ahí a Jorge Lasarte, por ejemplo, que nos hablaba mucho de ellos, de la cultura democrática, don René Antonio Mayorga, Fernando Mayorga, que pienso que en su momento han sido definitivamente un punto de inflexión en el pensamiento de la democracia y de la ciencia política, ¿por qué no?, contemporánea. Le agradezco mucho ese recuerdo, don Carlos. Después de largo cauce de ríos, ¿cómo está la democracia en Bolivia? Ya que menciona a Lasarte, hay que recordar que él decía, esta es una democracia muy extraña, porque es una democracia sin demócratas, porque los bolivianos, casi en su totalidad, no dieron el salto a una cultura democrática. En general, el boliviano en la política, en la familia, en la escuela, en el partido, en la iglesia, es autoritario. Todavía no hemos dado un salto a poder respetar al otro, a congeniar con el otro, mirar conjuntamente con otros una visión de país que vaya hacia adelante. Es que la primera parte del siglo XX no habían partidos políticos o eran muy débiles. El Partido Liberal, Conservador eran débiles. El 52 colocó un modelo de cuasi partido único, el MNR. Claro que había el POR, había el PC, pero no eran fuertes como para hablar de un sistema plural de partidos políticos. La vilipendiada democracia pactada, el rescate de la democracia en 1982, inició una nueva fase histórica en Bolivia. Porque hoy se dice con mucha facilidad, recuperamos la democracia, pero había que preguntar, ¿qué democracia? ¿Había Estado de Derecho pre-82? Había check and balance, independencia de poderes, había vigencia de los derechos humanos, había plena libertad de prensa, de opinión y de pensamiento. La respuesta es no. Solo a partir del 82 hay una nueva visión que trata de instalar en Bolivia el germen de una democracia representativa en la cual se pueda construir un sistema plural de partidos. Pero uno cierra los ojos y pasados 39 años nos damos cuenta que en Bolivia siempre ha sido más fuerte la forma sindicato que la forma partido. La gente no adhiere mucho a los partidos, adhiere más a su sindicato, a su comité cívico, a los movimientos sociales. En esa medida es muy difícil construir una democracia representativa, pero debo decir que lo hecho desde el 82, en sus primeras 2 décadas, es de una vital importancia para la historia política del país. Porque hasta el 82, le pongo un ejemplo, no teníamos los bolivianos derechos humanos.
no había conciencia plena de los derechos humanos. El poder podía encarcelarnos, exiliarnos o matarnos, y no reaccionábamos defendiendo los derechos humanos. Solo desde el 82 en adelante comienza a haber en la mentalidad de las personas esto que es nuevo: tenemos derechos humanos y el poder no debe violarlos. Y la paradoja de la historia es que quienes hicieron mucho trabajo en derechos humanos fueron intelectuales, algunos cientistas políticos, periodistas, pero me da impresión que defendían más los izquierdos humanos que los derechos humanos. Defendían los derechos humanos de aquella gente de izquierda que era violada por el poder. Porque pasado el tiempo y a la llegada del MAS, esos que defendían derechos humanos, nos dimos cuenta que defendían más la revolución que los derechos humanos. Estaba en su mente la dictadura proletaria, el socialismo. Es que pre-82, cuando los movimientos sociales querían construir democracia, decían, pongo comillas, hagamos un veranillo democrático. ¿Para qué? Para organizarnos, para armarnos, para construir nuestro futuro socialista y de la dictadura proletaria. En esa medida no eran demócratas y hoy no lo son, porque la democracia, ¿qué es? Es un hecho republicano, donde haya Estado de Derecho, que hoy no lo hay. Que haya plena vigencia de libertades individuales, no hay. Que hayan pesos y contrapesos, check and balance, no lo hay. Entonces tenemos una democracia frágil, una democracia débil, pero ojo, el 89 generó un norte, y el norte es generar un sistema plural de partidos, es generar Estado de Derecho, independencia de poderes, defensa de libertades individuales. Ese norte es lo que tenemos que rescatar ahora, sabiendo que hay cultura autoritaria, sabiendo que el corporativismo es la forma de organización social más preponderante de los movimientos sociales. Pero tenemos ese reto. Muchos se sienten muy pesimistas y quieren desmayar, o hasta a veces callan por no pelear esto que nos ha dejado el 82 como un norte, como una visión de país. Ahora, don Carlos, hay siempre la tentación de reducir el concepto de democracia al modelo de democracia representativa. En los últimos años, y a partir de la Constitución Política del Estado, se ha tratado de superar ese reduccionismo, tratando de establecer como modelo democrático en el país la democracia intercultural, ¿no? Que es una especie de funcionamiento paralelo a la misma jerarquía de otros dos modelos de democracia aparte del representativo. El primero, el de la democracia directa y o participativa, donde indudablemente se establecen mecanismos donde el ciudadano, sin intermediación de ningún tipo de partido político, ni mucho menos, puede influir en las decisiones estatales, en las decisiones gubernamentales. Y la segunda, que no deja de ser importantísima, la democracia comunitaria, donde aquellas naciones, pueblos indígenas originarios pueden ejercer a través de sus usos y costumbres, incluso desdeñando, si usted quiere, los métodos de la democracia representativa, la constitución de su poder político. ¿Qué le parece este avance de la democracia intercultural? Es que la democracia representativa no podía quedar congelada. Quizá la visión de Lasarte, de René Antonio, era muy en la usanza tradicional occidental. Pero en Bolivia tomamos cerveza con Coca-Cola, sí, que se llama el encholado. Así es. Y el encholado es democracia representativa con democracia directa, con democracia participativa, con democracia comunitaria. Así es. Eso es diálogo entre democracias, eso es interculturalidad. Pero debo decirle lo siguiente: el 94 la Constitución Política reconoce a nuestro país como pluricultural, como multilingüe. La Constitución de 2009 da un paso adelante para construir democracia intercultural. Pero ¿cómo puede congeniarse la democracia intercultural cuando lo básico del poder y de la ideología
del MAS es la lógica amigo-enemigo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Usted dará cuenta que del ámbito discursivo, la democracia actual es más monocultural aymara. No acepta plenamente esto que se revolvió en 1990 con la marcha indígena que defendía territorio y dignidad y que posicionó en el país una cantidad de pueblos originarios que no eran vistos por la sociología, la política y por el propio poder. Entonces yo creo que lo intercultural es una utopía a construir. Es la posibilidad del diálogo entre todos y que todos puedan construir la imagen de país. El MAS les prohíbe esa construcción a los cívicos cruceños, aparte de los cambas cruceños, a los comillas neoliberales. Entonces no se está mirando a todos. Esa es la vieja lógica. Cuando el proletario trataba de matar al empresario para construir su utopía, o los sectores empresariales que en su momento odiaban a los sectores obreros o proletarios. No, el país se hace con empresarios, con proletarios, con cambas, con collas, con chapacos, con estronguistas, con bolivaristas, con LGBTs, con absolutamente todos. Eso es lo intercultural, pero se dará cuenta que este es un reto. Entonces hay un enriquecimiento de la democracia y por eso siempre apelo al optimismo. Si le dije que el 82 no teníamos derechos humanos y hoy tenemos conciencia de que el poder no debe violar nuestros derechos humanos, es un salto importante. Los jóvenes no podían hablar en su familia hace 30, 40 años. Hoy hablan con más libertad. No se discutía nada en la iglesia. Hoy las homilías son un poco más participativas. Entonces uno debe mirar el decurso histórico y cómo estamos avanzando para no hundirnos en lo coyuntural y también mirarnos vis a vis otros países. Probablemente la democracia uruguaya sea mejor que la nuestra, pero la nuestra es mejor que la de Cuba, que de Venezuela y de Nicaragua. Sin duda alguna. A ver, don Carlos, una pregunta que me parece central e importante. 1985, la democracia pactada, los partidos políticos, actores centrales, especialmente en un espacio como el Congreso Nacional, donde se tomaban las decisiones más importantes, ¿no? Ese modelo parece colapsar. Don Víctor Paz Estenssoro decía, esto parece ser una coyuntura que va a durar 20 años. Le faltaba solamente decir el día y la hora, ¿no? Casi 20 años después ese modelo empieza a quebrarse, especialmente el modelo político, no el modelo económico, y empieza a surgir, por supuesto, esto que significa la irrupción para muchos, vamos a utilizar el lenguaje de René Zabaleta, de lo nacional popular, de ese corporativismo que trata de obviar la intermediación de los partidos políticos en el ámbito de la toma de decisiones del poder. El mismo MAS se trata de denominar el instrumento, ¿no? El instrumento. ¿Cuáles son las virtudes, cuáles los grandes defectos que tiene la aparición de este proceso o de esta etapa nueva en la democracia en Bolivia? En los 40, el Congreso Indigenal fue un salto a la inclusión social. El 52 fue otro salto tremendo a la inclusión social. La participación popular del 94 fue un salto adicional para introducir la política en el municipio rural. El gobierno inicial de Morales fue otro salto inmenso en la inclusión social. Son pasos consecutivos de ampliación de la inclusión social. Pero acá quiero retrotraer a otra cosa, a la tesis de Pulacayo y a lo que era el movimiento obrero en ese entonces. El sindicato siempre se ha entendido como partido político. No busca solamente objetivos gremiales, busca objetivos políticos. Su norte es la toma del poder. Esto se diluyó un poco en la época de la democracia pactada, donde los principales instrumentos de representación eran los partidos políticos. Pero era un verano de 20 años
en 2 siglos en los cuales la forma sindicato ha sido siempre más fuerte y potente que la forma partido. ¿Hicieron su labor en la democracia pactada los partidos? Hicieron, porque la democracia es diálogo, es consenso, es acuerdo, no es eliminar al otro. Pero acá hubo un problema fundamental. La democracia pactada, 85, nace junto al neoliberalismo. Y las ONGs, los partidos de izquierda, las ONGs que se convirtieron en el pensador o intelectual orgánico del MAS, atacaron al neoliberalismo identificándolo con democracia. Y los partidos hicieron su propia labor de suicidio al hacer un cuoteo del poder, un manejo discrecional de la administración pública, y los hundió la voluptuosidad del manejo del poder y el alejamiento de la gente. El MNR ha sido fuerte el 52 cuando estaba cerca de la gente. 64 se alejó de la gente y se hundió. Partido que se aleja de la gente se hundió. Al llegar al 2000 los partidos estaban debilitados y viene la debacle del sistema de partidos, pero el vacío político dejados por ellos, ¿quién lo llena? Los movimientos sociales. Así es. Que ya tenían la ideología, el programa provisto por las ONGs. El MAS no es un partido clásico, tampoco lo fue el MNR, porque son más movimiento que partido. Y claro, obviamente se desbarató el sistema de partidos, pero toda democracia, a pesar que en todas partes no se creen los partidos, requiere partidos. Pero ahora, ya con el desarrollo tecnológico, no solo se requiere partidos, movimientos sociales, se requieren redes sociales, se requiere la incorporación de la tecnología en la política. Hoy no hay democracia sin tecnología. El 2016, los jóvenes que manejaban ya Instagram, que manejaban Facebook, se metieron a la política, hicieron posible el no a la reelección de Morales y actuaron con mayor intensidad del 2019, cuando reclamaron que no se viole su voto. Hablaban de que se respete el medio ambiente por los incendios inmediatamente anteriores, hablaban de los movimientos LGBT, del medio ambiente, de cantidad de demandas que no eran las del pasado. Los mayores dudaban de la participación política de los jóvenes, es que querían verlos militando en partidos como los 50 o 60. Hoy los jóvenes participan en la política, pero no en los partidos. Participan en redes sociales, participan en movimientos ciudadanos, en otro tipo de organizaciones. Están presentes en la política en todo el mundo. La Primavera Árabe es parte de eso, la fundación de algunos partidos nuevos en España es parte de eso. Entonces, sí, hubo un colapso del sistema de partidos, pero ahora no podemos nosotros creer que el único poder debe ser el corporativo de los movimientos sociales. Pero tampoco podemos decir no existen los poderes corporativos y los movimientos corporativos. El deber es ese encholado, es esa interculturalidad, el diálogo entre movimientos ciudadanos y movimientos corporativos. Hay movimientos corporativos en cantidad de provincias en el mundo rural, pero a la hora de pedir salud, educación, defensa contra la violación de las mujeres, actúan con la lógica de la participación popular, con lógica ciudadana. Actúan de otra manera. Cada ciudadano tiene muchas identidades, muchas valencias. Puede ser corporativo y a momento ciudadano, pero hay que reconocer a ambos lados de la medalla. Ahora, es decir, quiero inferir algo que me parece muy importante, don Carlos, de lo que usted menciona. Es decir, probablemente el gran aporte a la democracia en estos últimos años, 15, 18 años, es la posibilidad precisamente de una convivencia entre representación partidaria, política, que es necesaria, que es formal, que existe en la Asamblea Legislativa, que gobierna ciertas instancias subnacionales, con aquellas instancias de ejercicio natural, si usted quiere, del poder político, que son las corporaciones. Esto antes era imposible de verlo. Hoy,
conviven plenamente. Ahora, ¿esa convivencia le hace bien a la democracia? ¿Hasta qué punto? Acá no voy a hablar del deber ser, sino mirar la realidad. Así es la situación de la democracia. Es con esos bueyes con los cuales tenemos que remar. Es con esos movimientos corporativos. Ojo, choferes del transporte pesado van contra la aprobación de la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Gremiales, movimientos corporativos, van contra lo mismo. Ojo, están actuando con una lógica ciudadana, siendo lo más profundo de la lógica corporativa. Así avanza la democracia, con esas paradojas, con esas complicaciones. Y una cosa... Perdón, voy a añadir algo en el paréntesis, probablemente siendo militantes del MAS. Pero claro. A eso más le meteremos al hincholado. Porque cada quien defiende sus intereses, y cuando se los quieren violar, no importa este poder. Exacto. Además, en Bolivia hay cosas que son importantes de plantear. Muchos se asustan de que se instale el socialismo en Bolivia. Quizá en Cuba fue posible, pero acá, cuando llegó el Che, se topó con una realidad. El 53 hubo reforma agraria y había propiedad individual de la tierra. ¿El Che iba a ser propiedad comunitaria de la tierra, socialista de la tierra? Imposible. El mundo aymara, el mundo quechua, tiene en lo más profundo de su ser una cercanía a la lógica de mercado. No buscan el vivir bien de los textos de la antropología, buscan vivir mejor. Tienen un chip extraordinariamente comercial, de una velocidad comercial. Son los fenicios de América Latina. Con eso es imposible socialismo. Ellos defienden la propiedad privada, defienden el mercado. De Patacamaya, de Laja, vienen al Alto, del Alto a La Hollada, de La Hollada a Santa Cruz, de Santa Cruz a Buenos Aires, de Buenos Aires a Estados Unidos. Esa es la lógica. Así van actuando. Por eso no hay que temer que haya socialismo, sino que haya esto, que es una realidad. La gente quiere vivir mejor, no vivir bien en la ideología antropológica de aquellos que han expresado ideas a través del MAS. Creo entonces que hay mucho camino por recorrer, pero mirando estas realidades, mirando a esos transportistas pesados, mirando a los gremiales, mirando a todos esos que en defensa propia a veces son ciudadanos siendo profundamente corporativos. Y ese es el país real. Es el país real. Sin embargo, don Carlos, en el ámbito ya de un proceso de selección o de decisión política, pareciera que el movimiento al socialismo sigue teniendo el monopolio de esa representación. Puede ser que en el lapso de la gestión, no ha pasado simplemente ahora con Luis Arce, pasó con Evo Morales, indudablemente las demandas corporativas sean mucho más fuertes que el compromiso con el partido político, ¿no? Por lo tanto, hay una instancia definitiva donde los actores sociales, los actores corporativos, la ciudadanía se alinea y expresa ese voto. Esto me da pie a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las debilidades más grandes a las que enfrenta hoy día la democracia, tal como está, como usted lo ha mencionado, describiendo en el realismo político, no haciendo un intento del deber ser? ¿Cuáles son esos peligros más importantes? Yo creo que en la cultura política lo que vivimos cada día es la lógica amigo-enemigo, el intento del poder de destruir al que piensa diferente. Esto es brutal. Atacar con cualquier artilugio al alcalde de Cochabamba, al alcalde de La Paz, a otros representantes elegidos por mayoría del voto, creo que es una conspiración muy fuerte contra la democracia. Y otro peligro es hacernos pensar que lo único que existe en la realidad es la política, cuando en realidad la economía cuenta. 80% del empleo es informal. No ha habido ningún salto educativo
en una época de transformación digital. La ley Avelino Cignani es profundamente ideológica. Para los bolivianos es prohibido enfermarse porque no tenemos acceso a la salud. La pandemia nos ha demostrado que tenemos una fragilidad extraordinaria. En La Paz existirán cuando más 25 terapias intensivas. Es brutal. No hay tomógrafos en los hospitales. Ni siquiera las máquinas de radiografía funcionan. Esto es, no estamos en la mejor de las situaciones. Veamos encuestas. La gente teme por el futuro económico. La realidad es que los jóvenes no tienen un futuro por delante. Usted, que es profesor de San Andrés, sabe que hay cientos de egresados que son choferes, contrabandistas, gremiales y no están practicando su profesión. Y lamentablemente este es el signo de los tiempos en el mundo. En Europa los jóvenes se iban de la familia, de su casa, a los 17, 18 años. Hoy se quedan hasta los 40, porque los llamados mileuristas, con 1.000 euros no se puede vivir en Europa, no se puede tener un departamento y nunca tendrán una vivienda propia. Eso acontece con más dureza en Bolivia. Entonces hay que pensar no solo en la ideología, sino en estas cosas cotidianas. Preparar a la gente para que pueda insertarse mejor en el mundo laboral. Nuestro antiguo y bien mentado Robert Dahl nos daba algunos parámetros sobre la calidad de la democracia. Ha trabajado mucho sobre ello. Y la crítica actual, y no sé si usted está de acuerdo con ello, es de que indudablemente estos parámetros de medición de la democracia se quedan únicamente en el ámbito electoral, la participación ciudadana en procesos electorales, la forma en la que se realizan las elecciones, la existencia de partidos políticos, la competencia. ¿Cree usted que es el momento de ampliar el concepto de la democracia a otras esferas sociales, económicas, culturales, por lo que infiero? No nos olvidemos que primero habían derechos civiles, luego derechos sociales, luego derechos culturales. Todo hace la ciudadanía. No hay plena ciudadanía si no hay los derechos culturales, si no hay acceso a salud, a trabajo, a educación, a vivienda. Derechos civiles ni se hable, es lo primero. Claro que hay que ir enriqueciendo el concepto de democracia. Y una cosa que es vital. Una cosa es la legitimidad de origen, esa que emana del voto, que la tienen en Corea, que la tienen en Cuba, que la tienen en Moscú, pero otra cosa es la legitimidad del ejercicio del poder. Si no hay Estado de Derecho, si no hay transparencia, si no hay respeto a los check and balance, la democracia es de mala calidad, por no decir es débil o quizá esté en camino de debilitamiento. Claro que tenemos que ir enriqueciendo entonces esta concepción de la democracia. Voy a finalizar esta entrevista, don Carlos, con algo que me parece importante. Usted es un hombre optimista, por lo menos me gusta muchísimo cuando usted habla y hace el chenco, lo abigarrado, lo expresa de una manera muy nítida. Y lo considero optimista. ¿Cuáles son las fortalezas de la democracia hoy en día que deberíamos ir en rumbo? Mirarlas en el horizonte histórico. Hasta el 52 habían pongos. Hoy no hay pongos. Hasta el 82 los movimientos sociales, los sindicatos, sectores populares, votaban sí, pero por otros diferentes a ellos. Ahora votan por ellos mismos. Es la autorrepresentación. Así es. Ahora hay conciencia de derechos humanos, de derechos culturales. Hay defensa de la huipala, como los cambas defienden su flor de patujú. Simbólicamente hemos dado saltos inmensos. Ahora, el problema nodal del mundo es que no basta inclusión social para dar un avance democrático. La Revolución Rusa hizo inclusión social, sí. La Revolución Cubana hizo inclusión social, sí. La Revolución Mexicana hizo inclusión social, sí. ¿Y la democracia? ¿Cómo compaginamos la inclusión social con la existencia de democracia? Este es un reto universal. Siempre es un privilegio poder conversar con don Carlos Toranzo. Desde hace más de 20 años que lo hacemos,
cuando yo hacía mis primeras armas en televisión universitaria. Había un programa que se llamaba Análisis Político. Para mí era importantísimo, no solamente en ese entonces por joven, sino como joven docente de la universidad, escuchar las reflexiones de Carlos Toranzo, de muchos otros cientistas como don Jorge Lasarte, que ya no está con nosotros, René Mayorga, que está entre Estados Unidos y Bolivia, Fernando Mayorga, que está en Cochabamba, y muchos otros que ya no voy a mencionar por no cometer el pecado de obviarlos. Es importantísimo, siempre esclarecedor escuchar a don Carlos Toranzo. Muchísimas gracias, don Carlos, por estar en este programa. Gracias, Marcelo, muy gentil y honrado por la invitación. Amigos televidentes, nuestro tiempo se ha cumplido. Muchísimas gracias por su atención. Les pedimos que nos sigan por nuestras redes sociales, el canal de YouTube Haciendo Ciencia Política. Siga con la programación de Televisión Universitaria. Buenas noches.